Hola, muy buenas. Hola, hola. Hoy dentro de nuestro canal Biogéminis vamos a hablar sobre un tema que ya la semana pasada estuvimos viendo, los animalitos de sangre caliente, donde nos incluíamos. Hoy vamos a ver los animales de sangre fría. ¿Qué son los animales de sangre fría, Javier? Bueno, los animales de sangre fría, también conocidos como animales poiquilotermos, tienen una serie de características únicas que les permiten sobrevivir en esos entornos tan raros o diferentes, ¿no? Los animales de sangre fría son aquellos que dependen de su entorno para regular su temperatura corporal y que por lo tanto suelen tener una temperatura apenas mayor que la del medio ambiente que le está rodeando, que le envuelve, ¿no? En esto se diferencian de los animales de sangre caliente, que estos últimos son capaces de regular el metabolismo independientemente de dónde se encuentren, que ya lo habíamos comentado el anterior día, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito de... es un gecko, ¿verdad? Bueno, sí, una lagartija, una ¿no? especie de lagartija, sí. Bueno, ¿cuáles son las características más importantes que pueden tener de estos animales? Bueno, pues regulación de la temperatura. No tienen la capacidad de regular la temperatura corporal interna y su temperatura varía en función de la temperatura del medio ambiente. Ahí lo tenemos, como está, sobre esa piedra. Vale. Tasa metabólica. La tasa metabólica es mucho más baja que la de los animales de sangre caliente, lo que les permite sobrevivir con menos alimento. Es una ventaja. ¿Qué tal? ¿Y su adaptación? Se adaptan a diferentes entornos, desde climas cálidos y húmedos hasta climas fríos y secos. O sea, lo hay de todo, ¿no? ¿Y con respecto a actividad? Estos animales de sangre fría están directamente relacionados con la temperatura del medio ambiente. En climas fríos su actividad se reduce y en climas cálidos se vuelven más activos, o un poco más activos, pero en climas fríos están no congelados, pero bueno, casi. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de la hibernación? O podríamos decir de la estivación. Sí, pues son capaces de reducir su tasa metabólica y entrar en un estado de inactividad, conocido como hibernación, y les permite sobrevivir en condiciones adversas. La hibernación, la diferencia entre la temperatura ambiental y la temperatura corporal es bastante grande. Sí. Mientras que en la estivación, la temperatura ambiental y la corporal es muy pequeña. También reducen, ¿no? Sí. Pero es distinto, ¿no? Las dos tienen efectos sobre la temperatura y sobre el cuerpo, ¿no? Por tanto, todos estos aspectos dependen del medio ambiente donde están. Claro, por supuesto. Obviamente. Pero vamos a ver, ¿este medio ambiente les va a influir para bien o para mal? Bueno, depende en gran medida del ambiente en el que viven y su comportamiento y su fisiología están siempre influidos o influenciados por factores ambientales como la temperatura y la humedad. Esto sería el efecto, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Ponme, sigue. Déjamelo por ahí. Sí. Vamos a ver algunos ejemplos de estos animales de sangre fría. Ponme el siguiente. Ahí está. Por ejemplo, reptiles. Los reptiles son el grupo más conocido de animales de sangre fría, representados por ¿quiénes? Por serpientes, iguanas, lagartos, cocodrilos, tortugas, dragón de Komodo y otros. Es que no me da tiempo de poner más, ¿no? Anfibios. Anfibios. Pues la mayoría de los anfibios, como las ranas y los sapos y las salamandras de todo tipo, también son animales de sangre fría. Un gran grupo, los insectos y los arácnidos. Tan grande. Las langostas, saltamontes, escorpiones, hormigas, escarabajos, cucarachas, arañas, cangrejos y más. Que no se confunda la mayoría de la gente que los insectos y los arácnidos son distintos. Exacto. Muchas Unos veces tienen 6 patas y los otros tienen 8. Dime de los peces. Peces. La mayoría de los peces son poiquilotermos, aunque algunos peces como el atún y el pez espada, que ya hemos mencionado, tienen una capacidad limitada para regular su temperatura interna y sus consideraciones de tipo homeotermo, ¿no? Eso sí. ¿Y qué significa que sean animales de sangre fría? Bueno, como ya hemos adelantado, los animales de sangre fría no mantienen una temperatura corporal constante. Obtienen el calor del ambiente exterior, por lo que su temperatura corporal siempre está fluctuando, basada en la temperatura externa. Si es de 50 grados Fahrenheit en el exterior, la temperatura de su cuerpo finalmente baja a esos 50 grados Fahrenheit. Bueno, porque prácticamente se queda. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los de sangre caliente
y sangre fría, para redundar un poquito en el tema, para la gente que no... Un minuto. La diferencia no se encuentra en la diferencia de la temperatura de esta, sino en su facilidad para adaptarse a los cambios de temperatura del ambiente. Los reptiles de sangre fría son incapaces de regular por sí mismos su temperatura corporal. Por ello podemos ver que los cocodrilos a la orilla de los ríos tomando el sol, o iguanas tomando largas siestas en las ramas de los soleados árboles de sus zonas de hábitat, ¿no? Eso Bueno, pues al menos ya tenemos un poco claro qué son los animales de sangre fría y cuáles son, diríamos, esas diferencias con los animales de sangre caliente. Exacto. ¿Y qué ejemplos podemos poner para terminar? Sapo, el lagarto de Komodo, cocodrilo del Nilo, tortuga carey, serpiente cascabel, anaconda común, hormiga bala, grillo doméstico, langosta migratoria, tiburón blanco, pez luna, aún me queda un poco de tiempo, monstruo, yo que sé, atún rojo, iguana verde y lagartija verde. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. 607, lo he dicho tantos. ¿Dónde está? ¿No vas viendo el tiempo? Sí.